hizo la Iglesia Católica en el año 382 con el Papa San Damaso I en el Sínodo Romano del 382. Hizo la Biblia. Ahora viene la gran pregunta: ¿y por qué no hicieron la Biblia los testigos de Jehová? Porque los testigos de Jehová no tienen ni siquiera 200 años. Papa San Damaso I, en el año 382, en el Sínodo Romano, 382. ¿Por qué no lo hicieron los testigos de Jehová? Porque los testigos de Jehová no tienen ni siquiera 200 años. Vamos a suponerle que tengan 150 años, por decir algo. Aunque testigo de Jehová se reconoce como testigo de Jehová con ese nombre del año 1941. Más vio mi abuelo, que había nacido por allá en el año 1905, 11, por allá no me acuerdo cuándo. Vio mi abuelo. Ahora bien, ¿por qué no le hicieron los evangélicos? Porque tampoco existían. ¿Por qué lo hizo la Iglesia Católica? Porque era la iglesia que Cristo había. ¿Ah? Ahora bien, si la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica que hizo la Biblia, con el Papa San Damaso I, hizo la Biblia y le dijo al mundo que eso era palabra de Dios, y si era el Papa la bestia y si la iglesia era la gran prostituta, ¿por qué los evangélicos le creyeron? ¿No le parece una contradicción? Debería ser algo lógico. El Papa es la bestia, la iglesia la gran prostituta, la Biblia, démosla. Porque la Biblia es tu madre, la Biblia es la hija de la gran prostituta y la gran bestia. Además dice la Sagrada Escritura: ningún árbol malo puede dar frutos, el árbol se conoce por su fruto. Díganme, ¿este fruto es bueno o malo? Bueno. Ahora bien, cuando un católico sabe quién hizo la Biblia, no se deja engañar. No se deja engañar. Lo que pasa es que los católicos, por pereza, no han querido estudiar, y los evangélicos tampoco. ¿Por qué no estudiar? Si está ahorita por internet, tan facilito, de usted buscarla en la historia. Vamos a buscar la historia, vamos a mirar la Biblia. Entonces cualquier evangélico que me está escuchando puede decir: señor cura, está diciendo mentira. Porque ya cuando Cristo vino, existían las Sagradas Escrituras. ¿No se acuerdan que Cristo se paró en el templo y leyó un pasaje del libro de Isaías donde decía: el Espíritu Santo está sobre mí porque Él me ha ungido? ¿Esto se fue como el sonido? Porque Él me ha ungido y tal. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces ya existía la Biblia. Oh, cuidado. Existía una parte de la Biblia que se llama Antiguo Testamento. Ojo, la Biblia de los cristianos no es el Antiguo Testamento. La Biblia de los cristianos es Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es simplemente una parte. Una parte. A lo mejor para el pueblo judío, para un grupo del pueblo judío, está bien. El Antiguo Testamento es la Biblia de ellos. Yo no estoy preguntando quién hizo la Biblia de ellos. Yo estoy hablando de la Biblia cristiana, de los cristianos. Es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso lo hizo la Iglesia Católica. Cualquiera puede decirme de lo que me están escuchando: epa, pues la Iglesia Católica no fue la que hizo la Biblia, porque eso lo escribieron los apóstoles. Yo no estoy preguntando quién la escribió. Sabemos que la escribieron los apóstoles, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los profetas por allá. Lo sabemos. La pregunta es: ¿quién la hizo? Hacerla significa esto. Biblia significa biblioteca. Biblioteca significa colección de libros. Entonces, cuando yo pregunto quién hizo la Biblia, estoy diciendo: ¿quién agarró la carta que estaba en Roma? Carta a los romanos. La trajo. ¿Quién recopiló la carta que estaba en Éfeso? Carta a los efesios. La trajo. ¿Quién agarró la que estaba en Filipos? Carta a los filipenses. En Corinto. Y la trajo. Es decir, buscó, recopiló, la unió para que el cristiano fuera perdiendo la visión y la doctrina
Biblia es de Cristo. Y entonces colocan que Cristo tuvo relaciones con María Magdalena y tuvo hijos con María Magdalena. Eso lo hacen los gnósticos para destruir la imagen de Cristo que tienen los cristianos. Y para que la gente se confundiera, le pusieron el nombre de Evangelio de San Judas. La Iglesia Católica dice, no, eso no es así. Eso no es palabra de Dios. Existen otros apocalipsis, nosotros tenemos uno solo. Existen varios hechos de los apóstoles, nosotros tenemos uno solo. Existe el Evangelio de San Pedro, el Evangelio de Santiago, nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Eso lo llama la Iglesia libros apócrifos, pero no lo llaman libros canónicos. No lo consideran como palabra de Dios porque son organizados por los enemigos para destruir la fe del cristiano. Entonces la Iglesia dijo, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí. Y en reunión de los obispos con el Papa, dijo el Papa, esto es palabra de Dios. ¿Y saben cuántos libros había cuando se hizo la Biblia? Adivinen, le doy un caramelo que tengo por aquí. Adivinen, ¿está el caramelo? ¿Cuántos libros había cuando se hizo la Biblia en el 382? Me lo como yo. La Biblia fue hecha con 73 libros. No, yo no escuché a nadie, me lo como yo. 73 libros. Nació la Biblia con 73 libros. Ahora pregunto, cuando se hizo la Biblia y se le dijo al mundo que eso era palabra de Dios, el mundo creyó que eso era palabra de Dios. ¿Tiene alguien permiso para quitarle un versículo a la Biblia? ¿Un capítulo? ¿Un libro? ¿7 libros? No. Porque dice el Apocalipsis capítulo 22 versículo 18, el que le ponga o el que le quite, que le caiga todas las plagas de esto. Entonces yo me vacilo al evangélico y le digo, a ver, ¿usted permitiría que yo le quitara un versículo a la Biblia? Porque dice el Apocalipsis que le permitiría que yo le quitara un capítulo a la Biblia, el que le ponga, o permitiría que yo le quitara un libro. Entonces yo le hago la pregunta, si usted hubiese existido en el año 1520, cuando la Biblia ya llevaba más o menos 1138 años, es decir, más de 1000, con 73 libros, todo el mundo creía que la Biblia tenía 73 libros, hasta el año 1520. En el año 1520 apareció un hombre llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero le quita 7 libros a la Biblia. Si usted, católico, si usted, evangélico, si usted, testigo de Jehová, pentecostal, adventista, hubiese existido en ese tiempo, ¿usted hubiese permitido que le quitaran 7 libros a la Biblia? No. Pues los católicos de ese tiempo tampoco lo permitieron. Y le dijeron a Martín Lutero, no señor, la Biblia fue hecha con 73 y ya lleva más de 1000 años con 73. La Biblia tiene 73. Y dijo Martín Lutero, yo le quito 7. Quítele 7 y le quitó 7 libros. De ahí entonces comienza la Biblia evangélica protestante, que Lutero viene y le quita 7 libros. Esto no lo saben los evangélicos. Entonces el evangélico dice, los católicos le pusieron 7 libros a la Biblia. La ignorancia es atrevida. Hasta el año, como no sabe quién hizo la Biblia, pues se atreven a decir que la Iglesia Católica le pone 7 libros. ¿No? Fueron Martín Lutero y ellos apoyan a Martín Lutero. Nosotros no podemos apoyarlo porque el Apocalipsis lo dice que no debe quitársele ni ponerse. Cuando un católico entonces sabe quién hizo la Biblia, no te deja engañar. Entonces, mire que yo vengo a predicar la palabra de Dios. ¿Y quién le dio a usted que eso era palabra de Dios? La Iglesia Católica. Entonces, ¿usted acepta la Iglesia Católica? No, esa es la gran prostituta. Entonces, ¿por qué cree que la Biblia es palabra de Dios? Oye, para que los evangélicos, que son tan radicales y tan fuertes, acepten que la Biblia es palabra de Dios, tiene que ser que la Iglesia Católica es la verdadera. Y tiene que ser que el Papa es el vicario de Cristo, porque fue él quien le dijo al mundo que eso era verdad. Y ellos saben,
y están seguros que es palabra de Dios y lo afirman con toda la fuerza, porque quien lo dijo no fue un tonto, no fue un caído de la mata, fue el vicario de Jesucristo. Y por eso ellos anuncian que la Biblia es palabra de Dios. Y por eso ustedes y yo creemos así que esto es palabra de Dios. Porque el Papa es infalible. A ver, pasen el micrófono allá al muchacho porque ya entonces tenemos varias razones así a nivel de la historia, no bíblica todavía, para ver por qué creemos en la Iglesia Católica. Los libros del Antiguo Testamento fueron 7. Ok. Timoteo es del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. En Timoteo 2:3-16 dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil. Entonces, sí están equivocados. O sea, hasta los 7 libros están haciendo falta. ¿Cierto? Toda escritura es útil para enseñarle, dice Pablo a Timoteo. Históricamente, porque estamos explicando las razones históricas. ¿Cuáles fueron las razones que Lutero para ese momento dio para quitar esos 7 libros? La razón es porque supuestamente estos libros, 7 libros, que son del Antiguo Testamento, fueron escritos en griego. ¿Sí? Y los demás libros fueron escritos en hebreo. Si los demás libros fueron escritos en hebreo, ¿por qué estos libros se escriben en griego? Entonces el pueblo judío radical, no aceptaba de que Dios pudiese hablar otro idioma, que Dios tenía que hablar solamente el idioma hebreo, que era el idioma de los judíos. Pero el pueblo judío es deportado a Babilonia, es deportado a otro lugar. Entonces allá tienen que aprender otro idioma. Es como si ustedes, por ejemplo, son llevados a Estados Unidos, esclavos, presos, y por tanto tiempo usted no sabe hablar inglés. ¿Qué tiene que hacer? Aprender. Y si no aprende a hablar inglés, ahí se muere. Tiene que aprender. Y los hijos que nazcan ahí, ¿usted le va a enseñar a hablar inglés o no le va a enseñar a hablar inglés? Claro que sí. Entonces el pueblo fue deportado. En el pueblo donde fue deportado, el pueblo de Israel, ellos tuvieron que aprender a hablar griego. Ahora bien, las generaciones nuevas aprendieron el griego. El pueblo estaba esclavo allá en griego. Ya dominan el griego. ¿Qué tienen que hacer? Escribir en griego, porque las nuevas generaciones saben es el griego. Escriben en griego. Por eso se escribieron esos libros en griego. Ahora, ese motivo no es el más pesado para nosotros aceptarlo como palabra de Dios. El motivo más pesado es que años antes de venir Cristo, pónganle ustedes 100 años, 120 años, 150 años, para redondear por allí, hubo la traducción de los 70, que se llama la traducción de los 70 porque fueron 70 sabios de Grecia, que como vieron que el pueblo ya no hablaba hebreo, sino hablaban era griego, porque ya aprendieron fue el griego, entonces ya el pueblo no podía acceder todos al Antiguo Testamento, porque no sabían el hebreo. Se vieron en la obligación de traducirlo al griego. En esa traducción, que se llama de los 70, dice la historia o la leyenda, como sea, unos dicen que es historia, otros dicen que es leyenda, sea lo que sea, 70 sabios de Grecia, en 70 cuevas, en 70 días, tradujeron, y cuando terminaron, cada uno, creo que no, lo acepta. El judío que no lo acepta solamente tiene 39, los que están escritos en hebreo. Los que sí lo aceptan son los que agarran la traducción de los 70. La traducción de los 70 ya se viene a reconocer entonces como la escuela de Alejandría, que es una escuela que viene enseñando con los libros 46, la traducción de los 70. Y la otra escuela es la escuela de Palestina, palestinense. Esa escuela
trabaja con 39. ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros que eso es verdad? Que es palabra de Dios esos 7 libros. Que Jesucristo utilizó la traducción de los 70. No utilizó la otra de los palestinenses, sino la de la escuela de Alejandría. Los mismos apóstoles agarraron fue la escuela de Alejandría. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, no está hablando de los 39 libros, está hablando de los 46 libros que ellos utilizaban. Si Jesucristo y si los apóstoles utilizaron esos libros, nosotros no vamos a discutir si son o no son palabra de Dios, porque si el mismo Cristo la utiliza y nunca dijo nada en contra de esos libros, eso es garantía de que son palabra de Dios. Por eso la Iglesia Católica lo enseña. Martín Lutero dice, no, yo no lo acepto, porque Dios en ese tiempo se revelaba al pueblo judío solamente a través del idioma hebreo. Nosotros éramos al revés. Cristo lo aceptó, nosotros los aceptamos. Y creo que hay un motivo de peso. Además, pero puede haber una constancia bíblica. Le voy a dar una, hay muchas. De las citas que los apóstoles hacen del Antiguo Testamento. Y en esas citas que hacen del Antiguo Testamento, citan a esos libros escritos en griego. Por ejemplo, le puedo dar un ejemplo. Está cuando el escritor sagrado del libro de los Hebreos cita a aquella mujer, no sé si ustedes recuerdan de los macabeos, que tenía 7 hijos, que no quisieron comer cochino, que los obligaron a comer cochino, y que agarraron al menor y le dijeron, mire, si usted come cochino, el rey le va a dar todo. Y la mamá le dijo, hijo, compadre de mí, que te llevé en tu vientre, que tal, que tal. Eso es de los macabeos. Ese libro no lo aceptan. Pero el libro de los Hebreos cita a eso, recuerda a esa gente que murió de esa manera. Y está en Hebreos capítulo 11. Lo vamos a leer desde el versículo 32 para que ustedes entiendan de qué está hablando. Y ahorita les digo la cita exacta. Todo el libro del Hebreo, capítulo 11, 1 en adelante, está mostrando a los que vivieron en la fe según Dios. Los que son ejemplos de fe para nosotros. Y entre esa gente están metidos los macabeos. Aquellos 7 de los macabeos. A ver, dice así, versículo 32 en adelante. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Vuelvo y repito, está recordando a los que vivieron según la fe en Dios. Esto por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones. Hasta ahí no tiene nada que ver con esos muchachos. Apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hasta ahí, nada. Algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Ahí sí está hablando de los 7 hijos de aquella mujer que fueron capaces de morir esperando en la resurrección. Eso lo narra solamente el libro de los Macabeos. Y aquí Hebreo lo retoma. Si el escritor sagrado de los Hebreos retoma ese libro, toma un ejemplo sagrado de fe de ese libro, ¿cómo yo me atrevo a decir que eso no es palabra de Dios? Y así hay otros. Por eso la Iglesia Católica acepta esos libros. Creo que respondí a su pregunta. Ahí entonces tenemos ¿por qué yo creo en la Iglesia Católica? Porque fue la que hizo la Biblia. Porque Cristo no hizo la Biblia, la Iglesia Católica. Cristo hizo la Iglesia, fundó la Iglesia. Y la Iglesia hizo la Biblia.
Es como si nosotros preguntáramos qué fue primero, el huevo o la gallina. Algunos me dicen el huevo. ¿Y quién puso el huevo? La gallina. ¿Y de dónde salió la gallina? Del huevo. Pero si vamos mirando, entonces nos damos cuenta que Dios no creó los huevos, sino los animales. Entonces fue primero la gallina. Así también, si miramos en la historia, nos damos cuenta que Cristo no hizo la Biblia. Cristo fue la iglesia. Y la iglesia hizo la Biblia. Bien. Quisiera sus primeras reacciones respecto al pequeño video de cómo se formó la Biblia. El padre Luis Toro ha sido muy sucinto, muy claro. No sé si les quedó claro la idea, ¿no? Porque ha abordado también el tema de la cantidad de libros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Quedó claro, hermanos? Quisiera ver su apreciación. Adelante. Hola. Estoy solo, creo, en la sala. Sí, adelante, adelante. El padre, sí, el padre, Toro nos ha explicado bien, buena introducción, cómo se formó la Biblia, y nos dice pues que la Biblia realmente lo hizo la iglesia, ¿no? Entonces, que fue más o menos en el año 382 por el Papa San Damaso I, en el sínodo de Romano. Bueno, eso es que también dentro de un tiempo hay como un vacío, ¿no? Y ahí donde dice que viene la tradición, que es la predicación que se da. Después hay de la Biblia cristianos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que lo hizo la Iglesia Católica. Después también dice que existían muchos libros evangélicos, por ejemplo de Judas, que no fue aceptado por la iglesia y que no es palabra de Dios. Bueno, eso es lo que he podido escuchar algo, entender algo, después de cuántos libros había cuando se hizo la Biblia había, dice, 73 libros, ¿no? Algo así pues. Ya, eso es todo. Gracias, padre. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién más va a intervenir? Adelante. Bien, entonces, basado en lo que ha dicho el padre Luis Toro, ampliaremos un poquito más sobre el Antiguo Testamento. Ya, en el caso del Antiguo Testamento, estamos frente a un bloque, si se quiere, ¿no? A una parte de la Biblia donde se nos habla sobre el origen del mundo, de la humanidad, el origen del mal y del bien, o si se quiere, el origen del mal y cómo se propaga, ¿no? La formación del pueblo, su esclavitud en Egipto y la liberación, y su caminar por el desierto hasta antes de la llegada de Jesucristo. ¿Ya? Fue escrito en hebreo y en arameo, y tiene para nosotros 46 libros, y para los protestantes, gracias a Martín Lutero, solamente tiene 39, ¿no? Eso también que quede claro. ¿Ya? 39 libros. Y esos libros que no están considerados por los evangélicos y que los retiró, pues, Lutero, se llaman deuterocanónicos. Aquí están, ¿no? Deutero significa
segunda, ¿no? Segunda. Y canon es lista, entonces sería la segunda lista de libros. Ahí está Tobías, 1 y 2 de Macabeos. Por eso usted siempre va a escuchar a un protestante que dice, pero la Biblia no habla del purgatorio, eso lo inventó la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? Siempre que usted dialoga con un protestante le va a decir ese tema. No sé si alguien ha tenido esa experiencia de escucharles decir lo que acabo de manifestar, ¿no? Que el tema del purgatorio no existe en la Biblia. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes eso? ¿Han tenido experiencia? Y eso se debe justamente pues a que no están estos dos libros, ¿no? Luego está también Sabiduría, está Baruch, Judith y este libro muy bonito llamado Eclesiástico. Y uno que otro pues capítulo y versículo de Esther y Daniel, ¿no? Esos son los deuterocanónicos, ¿ya? Y para nosotros pues está dentro de la lista, por eso que son 46, mientras para ellos solo son 39. Y aquí está la lista, ¿no? En el caso de Pentateuco tenemos los 5, Penta significa 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, también tenemos los libros históricos, aquí están, comenzando por Josué, Ruth, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Samuel, Tobías, Esther, Jueces, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Judith y 1 y 2 de Macabeos. Ya, esto sobre todo pues es interesante porque lo que estaba mencionando el padre Toro respecto a la mujer, ¿no? Que se negó y a los hijos también, pues se refiere a los hermanos macabeos. Luego tenemos los libros poéticos y sapienciales, y ahí están justamente varios de los deuterocanónicos. Tenemos acá Job, Salmos, Sabiduría, este es un deuterocanónico, Eclesiástico también. Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés o Coelet también es otro libro. Esos son los libros sapienciales, son 7, ¿ya? Luego vienen los libros proféticos, ¿no? Muy conocido por nosotros. Entre ellos está el grande Isaías, está también Ezequiel, ¿no? Ezequiel, está también Zacarías y todos los demás. Ahí está. Entonces, sumando todos, saldría para nosotros 46 y para ellos solamente 39. Pasamos al Nuevo Testamento. Nos habla desde la llegada de Jesucristo hasta lo que fue la pasión, muerte y resurrección de Jesús y un adelanto de lo que será pues el fin del mundo, ¿no? También hay que recordar que este libro fue escrito en griego, ¿ya? En griego. Y la división es sencillo, tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tenemos Hechos de los Apóstoles. Pero antes hay que recordar que estos evangelios son como 4 formas de narrar o escribir la vida de Jesús, ¿no? Y si ustedes han escuchado o han leído, se van a dar cuenta que los 4 evangelios dicen lo mismo, pero con detalles y perspectivas diferentes, ¿ya? Luego tenemos las cartas de San Pablo. Este gran apóstol escribió todas estas cartas. Se llama a los romanos porque escribió a Roma. Se llama a los gálatas porque escribió a los hermanos de Galacia. Se llama a los efesios porque escribió a los hermanos de Éfeso. Se llama a los filipenses porque escribió a un pueblo llamado Filipo, a un pueblo llamado Colosa, ¿no? Colosenses. 1 y 2 de Tesalonicenses es porque escribió a un pueblo llamado Tesalónica. Luego también tenemos la carta a los Corintios, ¿no? Que escribió la comunidad de Corinto. 1 y 2 de Timoteo, importante eso también. Tito, Filemón y a los hebreos. Luego tenemos las cartas católicas
que también son 7, la de Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y de Judas. En este caso es Judas, no el Iscariote, sino Judas Tadeo, ya el que escribió una de las cartas. Y el último pues es el Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis. Ahora, hay que recordar que las traducciones hechas, ¿no?, hasta ahora son siempre desde las lenguas originales. Ya, recuerden que el Antiguo Testamento es arameo y hebreo, el Nuevo Testamento es el griego. ¿Y por qué se hace a las lenguas originales? Porque siempre la traducción tiene que ser lo más cercano posible a la intención que tuvo el texto, ¿no? O sea, ¿cuál fue lo que realmente quiso comunicar el autor? Y eso pues hay que respetar. Por eso una buena traducción, que seguramente se seguirán haciendo, tiene que estar remontado o basado en las lenguas originales. ¿Y quién da fe de eso? Siempre lo da pues el obispo. Por eso más luego le voy a enseñar cómo descubrir que una Biblia es netamente católica. Bien, hasta ahí. No sé si hay preguntas, comentarios, dudas. Adelante, por favor. Hay que interactuar. Adelante. A ver qué dicen. ¿Qué dice Hernán Montaño? Cuéntanos. Buenas noches, padre. Sí. Bueno, muchas gracias. Estaba muy interesante el video que nos ha mostrado. También este tema de los libros, ¿no? Cómo se van distribuyendo. Lo que sí, digamos, me ha llamado mucho la atención, y como comentaba igual el padre Luis Toro en el video, cuando Lutero quita estos libros, ¿no?, a su libre disposición, por así decirlo, pero no se da cuenta que en los mismos libros del Antiguo Testamento, o lo vemos en hebreo, hace referencia a estos libros que se han quitado. Y eso yo creo que la Biblia, por así decirlo, esa Biblia protestante es una Biblia incompleta, ¿no? Entonces no es una fiel a lo que se ha escrito hace tanto tiempo y se estaba conservando. Yo creo que eso es muy, muy importante, por eso proteger nuestra Biblia, y a veces siempre lo toman en cuenta como mencionaba también, ¿no?, o sea, que la Iglesia Católica es una iglesia que es, como decía, la prostituta y todas esas referencias que hacen. Nosotros no nos basamos tanto en ellos porque tenemos, yo creo, que la verdad por delante, ¿no?, y todo lo que hemos ido viviendo desde el inicio y desde la fundación de nuestra iglesia. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿qué dice Héctor Campos? Héctor. ¿Qué dice hermana Ané? Buenas noches, padre. Bueno, estaba muy interesante lo que nos dijo el padre Toro, ¿no? Es sobre la forma, cómo se formó la Biblia, ¿no? Nos dice que con el Papa San Damaso I, más o menos por el año 382, bueno, no sabía, bueno, ahora estoy enterada. La Biblia también nos dice, es la mamá de la Biblia es la Iglesia Católica, también nos dice, ¿no? Bueno, es muy interesante esto, y también que los protestantes hayan quitado 7 libros, ¿no? Que esto
están equivocados, ¿no? Los hermanos protestantes están muy equivocados. Bueno, eso sería mi arreglo, compadre. Ok, gracias. Entonces, a ver, ok, pero puedes escribir tu opinión, Héctor, te escuchamos, adelante. Escribe nomás tu opinión. Bien. Entonces, ahí hay, mira, yo he escogido esto porque el padre tiene en ese video al menos una explicación muy sencillita. Ya, muy sencillita. Así que, como esto va a estar grabado, si no lo han entendido, pues lo pueden volver a ver a través del Face, ¿no? Pero eso, para uno que ha estudiado años y años de teología bíblica, etcétera, pues el padre ha sido muy sintético, muy claro, y es como que en una pastillita nos ha dado todo. Y por favor, ustedes también grábenlo, ¿no? En su mente y sepan un poquito, analicen, ¿no? Las cosas que se dicen y se van a dar cuenta que todo tiene sentido. Y qué pena que cuando uno no estudia, pues le hagan creer que los católicos son los que inventan cosas y que, por ejemplo, como les comentaba, el tema del purgatorio no existe en la Biblia. Obviamente no va a existir porque se quitó una parte de la verdad, y eso pues es el libro de los Macabeos, ¿no? 1 y 2. Bien, a ver, Héctor dice, ¿no? Lo que llama mucho la atención de los libros que quitó ciertos libros de la Biblia es por ello que tal vez se tergiversa la información. Claro. Esto pasa como lo que se lee en Mateo 28, ¿no? Del 11 al 15, más o menos, cuando dice que le dieron mucho dinero a los soldados para que dijesen que se robaron el cuerpo de Cristo y que no había resucitado. Y dice algo preocupante al final de ese versículo, ¿no? Y esta es la idea que circula, dice, hasta el día de hoy. Imagínense qué cosa les han vendido, ¿no? Los protestantes, comenzando por Lutero, y que circula hasta el día de hoy y que la gente pues cree que tienen la Biblia completa, según ellos, y que los católicos más bien hemos inventado o hemos tergiversado la verdad. La historia tiene la razón, así que hay que repasar un poquito más, analizar un poco más y sacar nuestras propias conclusiones, pues, ¿no? Como se debe. ¿Ya? Bien. Una hermana había levantado la mano, creo que fue Alicia, ¿no? Adelante, hermana Alicia. Te escuchamos. Solamente quería preguntarle, padre, donde dice que el Antiguo Testamento, su lengua original fue de los primeros 39 libros, fue hebreo, arameo, ¿no? Esos fueron las primeras. Y eso es del Antiguo Testamento. ¿Es igual también con el Nuevo Testamento o hablaron la misma lengua o hubo otras lenguas? El Nuevo Testamento está escrito en griego. Griego, ya. Griego, Ya sí. Quería aclarar. La lengua original del antiguo es el hebreo y el arameo, y del nuevo es el griego. Por eso les decía que toda traducción seria, ¿no?, que se haga a cualquier idioma, debe pasar por la revisión de los textos originales. Pero sí, también estaba, dice griego, o sea, ese idioma griego de los 7 libros restantes, creo, ¿no, padre? También, sí, de los deuterocanónicos, sí. Pero hay que saber que esos libros pues están escritos mucho antes de que se comience a escribir el Nuevo Testamento. Estamos hablando de más o menos después que Jesús muere y resucita, estamos hablando de 30, 40 años después,
cuando recién se escribe el Nuevo Testamento. Sin embargo, ya muchísimos años antes del inicio del Nuevo Testamento ya estaba el Antiguo Testamento. Entonces, no es que el idioma griego recién se empieza a usar con el Nuevo, sino ya desde, como les dijo también el Padre, esos 7 libros ya fueron escritos en griego. Razón por la cual se duda de que sean inspirados por Dios, porque se tiene la impresión de que, según los judíos, Dios solo puede hablar hebreo y no puede hablar otro idioma. Bien, entonces las ideas claritas ayudan mucho para tener una posición clara respecto a la formación de la Biblia. ¿Ya? Ahora vamos a ver brevemente quiénes son los destinatarios de la Biblia. Y dice, ¿no?, que todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Destinatarios. No hay ningún ser humano que esté privado, al menos desde la voluntad de Dios, que no pueda tener acceso a la palabra. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. A ver, 1 Timoteo 2:4, a ver, ¿quién puede leer esa partecita? 1 Timoteo 2:4. ¿Alguien, a ver, que nos eche una manito? 1 Timoteo 2:4. A ver, ¿quién puede leer? ¿Nadie? ¿Nadie tiene Biblia en la mano, por favor? Cualquiera. Padre, Adelante. Sí, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, sí, 2:4, sí. que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. A ver. ¿Puede repetirlo, hermano, por favor? Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, atentos. Y ya. Si leemos desde el 3, a ver, por favor, si puedes, desde el 3, desde el versículo 3. Claro que sí. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Todos los hombres se salven. Atentos a ese detalle. Entonces, hablando del destinatario, pues todos serían los destinatarios de la palabra de Dios, todos. ¿Ya? Entonces, partiendo desde esa idea, pues nosotros tenemos que esforzarnos de que lleguemos a eso, todos. Ahora, que algunos no lo quieran saber, ya ese es otro tema, ¿no? O que algunos no lo quieran acoger, o no lo quieran entender, ya ese es otro asunto, pero de nuestra parte debemos tener el mismo pensamiento de parte de Dios, ¿no? Que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el único propósito que debe tener la iglesia, nosotros también, ¿no? Nuestro celo misionero apostólico debe estar en esa sintonía, que todos se salven. Pero hay que comenzar siempre, pues, por nosotros, ¿no? Que es lo más importante. Bien, ahora, dice acá, ¿qué lugar debe ocupar la Biblia en nuestras vidas? Hay un científico italiano, ¿no? Antonio Sichichi, y él ha escrito un libro que se llama Porque yo creo en aquel que ha hecho el mundo. Y él, cuando habla sobre la Biblia, dice que todo lo que él encuentra, ¿no?, como parte de su descubrimiento, cuando él como creyente lo relaciona con la palabra de Dios, dice que
la escritura es la respuesta a los enigmas más grandes que pueda tener un científico. Y por eso él dice, ¿por qué funciona así las cosas? Dice, la respuesta la encontró en la Sagrada Escritura. Y ya que allí descubrió a Dios Creador. Entonces, con Dios Creador, pues todo cobra sentido. Y por eso es que para él la palabra de Dios, o todo lo que tenga que ver con Dios, no es un punto y aparte. No es un punto y aparte, como que no tuviera nada que ver, sino que la palabra de Dios y la fe es la respuesta a lo que un hombre de ciencia pudiera dejar en el aire, ¿no? Y él mismo pues lo confiesa y dice que eso es lo que él ha encontrado después de sus propios estudios. También un joven, cuando habla de Dios o de la palabra de Dios, dice que la Biblia es una carta de amor de Dios para todo hombre que quiera vivir. Carta de amor. Carta de amor significa que hay en la Biblia un cargado de, digamos, de una fuerte emotividad, de una intención amorosa, si se quiere, en el sentido de que Dios siempre va a buscar la salvación del hombre. ¿Ya? Entonces ahí también carta de amor de Dios para el hombre que quiera vivir. Interesante esa forma como termina la frase, ¿no? Porque dice, para todo hombre que quiera vivir. O sea, ¿qué hay detrás de eso? El respeto de la libertad, ¿no? El respeto de la libertad. Por lo tanto, dice, cuando leemos la Biblia es Dios quien nos habla, es tener la Biblia es tenerlo a Él entre las manos. Y yo, partiendo de esto, quisiera apelar a ustedes a una cosa muy simple. Aprendamos a darle el valor a lo sagrado. Curiosamente, a veces la Biblia no la vemos como palabra de Dios, sino solo como un libro cualquiera. Y prueba de ello es que está roto, sin hojas, pintado, ensuciado, y no lo vemos como lo que es, pues, ¿no? Como la palabra de Dios. Por lo tanto, un libro bien protegido, bien cuidado, usado de manera permanente, sino más bien como, quién sabe, ¿no? Como un libro más. Y ahí es donde nuestra posición pues tiene que cambiar, ¿no? Tiene que ser un poquito más, tenemos que ser más sensibles, si se quiere, espiritualmente. No perder de vista la sensibilidad espiritual. De ahí que para nosotros, por ejemplo, la Biblia debe ser el vademecum, el que va conmigo. Entonces la Biblia va a convertirse para nosotros cristianos en lo que dice Pablo, ¿no? La espada del Espíritu, es decir, una herramienta, una protección contra el mal, contra la ignorancia, y eso nos va a ayudar pues a tener una vida digna también. Entonces apelo a que ustedes pues sepan darle el respeto y el realce que se merece la palabra de Dios. ¿Ya? También acá hay un ejemplo sobre el artefacto, ¿no? Cómo funciona un artefacto. Ustedes saben que todo artefacto viene con un manual, y ese manual pues hay que leerlo, hay que conocerlo. Lamentablemente no se hace, y cuando algo sale mal, pues siempre buscamos echar la culpa a alguien, ¿no? Cuando en realidad no hemos leído el manual. Dios es el creador, es el que ha hecho el artefacto somos nosotros, y la Biblia es el manual. Entonces hay que saber usar el manual, hay que leer el manual para entender cuál es el sentido que debe tomar nuestra vida y por dónde es que tenemos que ir. Bien,
A ver, ¿algún aporte de parte de ustedes hasta aquí? Por favor, de pronto hay alguna duda también, ¿no? Alguna cosa que no calza, ¿no? Que no lo entienden. A ver, adelante, los escucho. ¿Qué dice la hermana Fortunata? La escuchamos. ¿Qué dice Melinda? Isabel, adelante. Hermana Julia. Padre, una pregunta. Para leer la Biblia, ¿por qué libro sería recomendado empezar a leerlo? En principio hay que entender una cuestión lógica, ¿no? El principio y el fin no son asuntos que puedan cambiar. Entonces, si yo quiero tener una visión holística de la palabra de Dios, pues debo comenzar desde el inicio. Es decir, arrancar con Génesis. Avanzar despacio, no sé cuánto tiempo pueda tomar eso, ¿no? Años, meses, qué sé yo. Pero lo importante es comenzar de Génesis y acabar en Apocalipsis. Si no, no voy a tener pues una visión completa de todo. Será a medias. Hermana Fortunata. Buenas noches, padre. Sí. Padre, yo quería contarle, ¿no? Que una vez en un curso nos dijeron, a ver, vamos a hacer un concurso de Biblias y vamos a dar premio a la Biblia ganadora. Entonces dieron el premio a la Biblia ganadora, la Biblia más viejita, ya suscita todo el borde, dobladito sus hojas, con otro color. ¿Por qué? Dijo, no, que le daba el premio porque se supone que esa Biblia es usada, es leída, y en cambio la nuevita seguro que está en un rincón, ¿no? Y ya ni le hace caso ni lo lee. También la que está más marcada y todo eso le dieron el premio. Y la pregunta es, ¿y qué hay que hacer con una Biblia ya que está deshojada, que está viejita? Muy bien, buena pregunta. Ya, una cosa es que la Biblia, como un ser humano, ¿no? Que llega a la vejez y pues llega todo arrugado, llega con canas, y que sea pues porque ha vivido, ¿no? Una cosa es que la Biblia llegue en ese estado porque ha sido usado justamente en el proceso de aprendizaje y evangelización. Y otra cosa es que yo pues la tire, o que venga el niño y empiece a meterle crayola por las hojas, romper la hoja de acá, de allá, eso es otra cosa, ¿no? Entonces yo estoy llamando la atención y objetando esa actitud, que a veces la Biblia está tirada por ahí, a veces los niños le están arrancando la hoja, a veces se ha caído a un balde de agua, a veces se ha caído al fuego. No, pues ahí no podemos llegar. Entonces, la forma como yo trato la Biblia es la forma como yo trato a Dios, no se olvide. Entonces yo tengo que ser claro en eso, ¿no? ¿Ya? Y obviamente pues solo Dios sabe la intención que cada uno de nuestros actos pueda tener, ¿no? La intención, la intencionalidad cuenta. Entonces ahí creo que cada uno puede dar una respuesta, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos con las Biblias que están ya bien viejitas, las hojas están saliendo y tal? Pues yo digo, hay que repararla hasta donde se pueda y ponerlo como las joyas de la biblioteca, ponerlas ahí. De acá a 50, 60 años, pues ya eso será una reliquia. No hay que olvidar eso, ¿no? Será una reliquia. Ustedes vayan a ver, por ejemplo, al convento de Ocopa, ¿no? Libros que tienen 200, 300 años y están ahí, ya bien guardaditos, cuidados del polvo, de la contaminación, etcétera, y que en su momento probablemente, pues, ya
¿no? Necesitaba darle otro tipo de tratamiento. Igual hay que hacer en casa también. Y ahí ustedes se darán cuenta cuánto nos falta a todos tener pues una cultura lectora, si se quiere, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra casa una biblioteca, por ejemplo? Probablemente nadie o muy pocos. Y creo que es momento, a raíz de esto también, de hacer una biblioteca en nuestra casa, ¿no? Donde se preserve y se guarden esos libros que aparentemente, pues, con el paso del tiempo se están haciendo obsoletos. Y más bien démonos cuenta que eso, o esos libros, en exclusiva la Biblia, en algún momento va a ser una reliquia. Y eso hay que cuidarlo, que guardarlo, darle un tratamiento adecuado para que se pueda, pues, mantener en el tiempo, ¿ya? Así que les animo a eso. Sí, sí, sí. Nada más. Ok. Les acabo de enviar al WhatsApp, si lo pueden abrir, por favor, un link sobre la Biblia Dios habla hoy, pero interconfesional. No sé si lo pueden abrir y si gustan, pues lo descargan ahí en su celular. Adelante, les he enviado un link. ¿Sí lo tienen? Sí, padre. Ábranlo, por favor. Instálelo en su celular. Eso está para abrir en Google, ¿no, padre? Está para Sí. abrir en Google. Ay, no me acuerdo la clave de mi... No, solamente abre el link y eso le va a llevar para que descargue en su celular la Biblia. Ah, ya. Bueno, espera. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Instalado. O si no, también vayan a su Play Store y busquen Biblia Católica Dios habla hoy. También ahí va a salir. Hernán, no sé si se pudo descargar. Sí, me descargué, padre. Ya está operativo entonces. Sí, sí. Okay. Ya. Entonces ahí tienen ustedes Antiguo y Nuevo Testamento. Y si van al Antiguo, ahí están los libros del Antiguo. Y si van al Nuevo, igualito. Ahí pueden buscar capítulo, versículo, etcétera. Personalmente eso es lo que yo uso y recomiendo también, porque tiene un lenguaje muy sencillo de entender, ¿ya? Y es aprobado por la Conferencia Episcopal Latinoamericana, válido para todo lo que es el trabajo pastoral. Listo. Entonces, si está claro, ya con eso descargado, creo que tenemos también material para tener en la mano, leer y sobre todo saber familiarizarnos, ¿no? Con una Biblia digital, si es que no la teníamos. ¿Ya? Bueno, ¿algún aporte, algún comentario de ustedes, por favor? Adelante. Adelante. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Comentarios, dudas?
Adelante, hermanos, ¿ninguna? Padre, solo que cuando los protestantes, ¿no? Normalmente ellos nos dicen, esta es la Biblia y ustedes le han agregado libros. Entonces, tenerlo bien claro como católicas, que ellos más bien lo han quitado. Nosotros no lo hemos agregado. La Biblia ha sido, ¿no? Hecha así con los 73 y ellos son los que han quitado a su conveniencia, ¿no? Los 7 libros. Exacto, sí. Muy bueno, muy bueno. Y hay que repasar un poco la historia nada más, pues, ¿no? Y cuando uno repasa la historia, pues se da cuenta que no es muy complicada el caso, simplemente hay que saber aceptar la realidad, nada más. Y por eso, el problema es cuando se venden medias verdades, ¿no? Y cuando se venden medias verdades, pues también se tergiversa la realidad y eso es muy peligroso porque entonces puede darse el caso de que la gente viva confundida y no sepa las cosas como son. Y ahí sí, pues hay que tener cuidado, ¿no? También ahora hay que saber ser un poquito más exhaustivos. Y por qué no decir también perspicaces, ¿no? Saber ver dónde puede estar un posible engaño, una posible mentira que hace que la persona pues esté viviendo de manera desfasada, ¿no? Y no entienda la realidad de las cosas tal como son. Padre, no debemos leer la Biblia Reina Valera, porque les decimos, no, le faltan 7, pero ya dice Jehová o Yahvé, nada más cambiamos eso y ya vale, ¿no? O no debemos leerla. Yo diría que no, porque usted tómese la molestia de leer con detenimiento, se va a dar cuenta que no es solamente Jehová Yahvé, sino que hay toda una intención, una perspectiva confusa. Entonces hay que saber distinguir una cosa de otra, ¿no? No tomarlo así como que al final no pasa nada porque es lo mismo. Y no es que sea lo mismo, ¿no? Entonces hay que saber valorar también eso. Y a mí siempre me ayuda mucho el hecho de que para cosas, ¿no? Muy objetivas de que pueda ser un trámite, lo que pueda ser un documento, etcétera, pues a nadie se le ocurre tomar lo que no es, ¿no? Nuestro sentido común funciona muy rápido en eso. ¿Por qué? Porque sabemos que eso no es cualquier cosa, sino que amerita pues un trato especial. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué no podemos tener lo mismo? La misma seriedad al momento de leer la Biblia, al momento de investigar un asunto, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos como más bien aceptando cualquier cosa, tomando cualquier cosa y no nos damos cuenta que al final estamos perdiendo nuestra identidad, nuestra esencia y nos estamos perdiendo en el mundo del credo falso, ¿no? Del protestantismo. Tal es así que ahora es muy común escuchar a un católico que diga, pero si es lo mismo, ¿cuál es el problema? Y yo digo, no es lo mismo. No es lo mismo, en absoluto. El protestante no cree en María, el protestante no cree en los sacramentos más que el bautismo, el protestante no cree en el orden sagrado, el protestante no cree en el purgatorio, o sea, no es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Le decía eso, padre, porque tenemos biblitas que regalan ellos el Nuevo Testamento y yo quería regalar a unas personas porque dije que lean algo, siquiera peor que no tengan nada, pero me dijeron que no hay que regalarles. Yo más bien les recomiendo, hagan su biblioteca, ¿no? Ubiquen un espacio, un cuartito, ojalá,
y haga unos taburetes ahí con melamine, con vidrio, bien bonito, ¿no? Y pongan ahí sus libros de acá 50, 60, 100 años, eso será una reliquia para tu familia, ¿no? Así que no hay que tirar nada, todos los libros deben ser bien guardados, o bien protegidos, como parte de. De hecho, un cristiano católico, una mente sana, abierta, pues debería tener cultura general de todo y saber en eso también distinguir entre el bien y el mal, eso sí. Ok, entonces vamos a ir terminando con esta oración. A ver todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ti, oh Jesús mío, el alfa y la omega, el principio y el fin, me entrego hoy. A ti, que eras, que eres y serás para siempre, me entrego hoy. Te entrego hoy mi vida a ti, y yo quiero que la gobiernes por siempre, para que siempre se haga tu santa voluntad, y no la mía. Amén. Todos. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues antes de retirarnos, les deseamos a todas las mamás un feliz Día de la Madre, que lo pasen de lo mejor y que el Señor siempre los ilumine. Gracias, ¿ya? Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La tarea para la próxima semana es que ustedes aprendan de memoria los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por favor. A ver, traten de memorizar. ¿Ok? Listo.